¿qué tal a todos? Hoy en este sábado que nos acercamos de manera especial a nuestra Madre la Virgen María y de manera especial también en este mes de mayo, mes de María, vamos a continuar en esta profundización acerca de lo que ha sido el Concilio Vaticano II y todo lo que en él se desarrolló y cómo ha tenido también poco a poco, digamos, la aplicación de todo esto que se realizó y cómo continuar o darle continuidad a todas estas propuestas a través de estos documentos, constituciones, exhortaciones, escritos que nos ha dejado. Hoy vamos a hablar acerca de todo lo que se refiere a la preparación. Ya hemos hablado cuáles son los concilios que se han realizado, qué implica o cuál es la intención de realizar un concilio y sobre todo este Concilio Vaticano II, por qué es tan importante y sigue teniendo gran importancia en la Iglesia. Primero de ellos sabemos que se realizó en una época muy concreta, hacia los años 60, 63, 65. Estos años en el mundo se estaban realizando diferentes acontecimientos que también fueron importantes e influyeron en cuanto a la temática que se trató en el Concilio Vaticano II. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Primero, sabemos que pues se realizó tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esto pues cambió mucho al mundo. Sobre todo pues todavía se seguían dando todos estos cambios políticos, económicos y sociales. Sabemos que poco a poco, sobre todo en los años 60, una de las realidades sociales que se daban era esa lucha por esos cambios en cuanto a la percepción del ser humano. Sabemos que las consecuencias de la guerra pues llevan a ver hasta dónde es capaz el ser humano por poder conseguir el poder, por conseguir pues una mayor abarcar, ¿no? Como una situación de mayor dominio económico, ¿no? En muchas circunstancias que se dieron. Pero sobre todo es ese cambio hacia la visión del ser humano. Y esto marcó justo estos años, los años 60. ¿Qué es el hombre? ¿Cuáles son realmente su esencia? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? ¿Cuáles son sus cualidades? Porque pues ya a través de esas guerras pues habíamos visto sus defectos, ¿no? También se está iniciando la época moderna. Hay varios cambios también a nivel científico. Van apareciendo diferentes medicinas, van apareciendo vacunas y también por consecuencia pues enfermedades que fueron llevando también a la ciencia a buscar nuevas propuestas, ¿no? Nuevas vacunas para poder atender estas situaciones. Porque recordemos que pues toda la radiación que dejaron las bombas atómicas en algunos países donde explotaron, también todas las situaciones de carestía, de necesidad que se dieron en los países de guerra, pues llevaron a nuevas enfermedades y pues también la ciencia buscó atender todo esto. Y sobre todo es ese cambio que se fue dando a nivel de una visión de unidad en el mundo. O sea, ante los estragos de la guerra, ahora el ser humano buscaba ya no el conflicto, la división, sino la unidad, la paz, ¿no? Y sobre todo el amor que se pueda desarrollar en el corazón del ser humano. Pues ante todos estos acontecimientos mundiales, se presentó
también la situación en la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia ante todos estos cambios que se estaban dando en el mundo, en la sociedad? Pues durante esta época aparece la elección de este nuevo Papa, Juan XXIII. Este Papa, para muchos, por la edad que él tenía al ser electo, ya más de 60 años, pues decían que iba a ser un Papa de transición, es decir, un Papa que estaría poco tiempo y que pues precisamente por la edad y por todas las circunstancias que a nivel mundial se estaban dando, pues no sería capaz de poder realizar algún cambio, alguna situación diferente de lo que se estaba dando. Y ante todos estos pronósticos, pues sucedió totalmente lo contrario, porque vemos en él que vio varios objetivos que la iglesia tenía que afrontar. Uno era promover el desarrollo de una fe viva, es decir, la fe que se estaba viviendo, o la forma de vivir la fe en ese momento, no correspondía a todos esos cambios que se estaban dando en el mundo. Y por eso se necesitaba un desarrollo, una actualización de la experiencia de fe ante estos retos que se daban en el mundo. Segundo, cómo buscar una renovación de la vida moral cristiana. Porque ante toda esa liberación del ser humano que se estaba dando en esa época, pues también era necesario buscar cómo actualizar la vivencia de la fe a través del testimonio del cristiano. Por eso la vida moral era necesario cómo vivirla, cómo mostrarle al hombre de fe cómo vivir su fe en medio de ese mundo. Otra de las cosas importantes que Juan XXIII vio para poder realizar este concilio fue cómo aplicar la doctrina de la fe, el depósito de la fe, a todas estas nuevas realidades que se presentaban en el mundo. Cómo poder responderle al hombre moderno. ¿Qué era lo que la fe podía decir ante estas situaciones? Y finalmente, sabemos que en esa época se desarrollaron muchísimas confesiones de fe. Aparecieron precisamente las corrientes protestantes, aparecieron pues diferentes situaciones que llevaron a varios desvíos, por lo cual también la iglesia necesitaba encontrar esa unidad de los cristianos. Y ante esas realidades y esos retos, por eso Juan XXIII convocó este concilio. Esos serían los objetivos o los temas a tratar en este Concilio Vaticano II. ¿Cómo se dio la preparación? Precisamente Juan XXIII convocó, ya una vez electo, en la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero de 1959, una reunión con todos los cardenales ahí en la Basílica de San Pablo Extramuros. Y estando ahí, al terminar esa reunión, quedaron sorprendidos todos los que estaban ahí, porque al finalizar, Juan XXIII expresó su deseo de poder convocar un concilio ecuménico. Sabemos que ya se había realizado el Concilio Vaticano I y que a causa de la guerra que se dio en ese momento, pues no se pudo continuar. Y pensaron, pues solamente va a continuar el Concilio Vaticano I. Pero Juan XXIII habla de que ya no se iba a tratar los temas del Concilio Vaticano I, que eran solamente de anatemas
contra aquellas personas que se habían desviado de la fe, sino que él hablaba de un concilio pastoral que ayudara a la vivencia de la fe al hombre moderno. Por lo cual, pues, convocó a todos los cardenales y buscó el día 17 de mayo de 1959 crear una comisión antepreparatoria cuyo presidente fue el cardenal Tardini. Él, como presidente, realizó 3 cartas. La primera de ellas fue para crear las comisiones. Sabemos que cuando se convoca un concilio vaticano o un concilio en general, en este caso el Concilio Vaticano II, se crean comisiones para que vayan trabajando previo los documentos que se van a presentar en el concilio y que se van a profundizar y votar. Después también mandó una carta para convocar quiénes serían los que participarían en ese concilio. Y tercero, también habló a las facultades de teología para que profundizaran acerca de los temas y mandaran sus propuestas. Finalmente, el 15 de julio de 1959, se le dio el nombre que iba a tener ese concilio, Concilio Vaticano II. Es decir, iba a dar un paso más a lo que se había tratado anteriormente. El 5 de junio de 1960, Juan XXIII mandó el documento motu proprio, llamado también el Superno Dei Sutum. ¿Qué es esto? Pues este documento es el preparatorio ya con los temas que habían mandado los obispos, las facultades de teología, ya con esquemas definidos acerca de estos temas. Y el 25 de diciembre de 1961 convocó el Concilio Vaticano II para el año 1962. El 2 de febrero de 1962 se definió la fecha de inicio, que era el 11 de octubre. En ese concilio iban a participar 2.450 obispos de la Iglesia Católica, además también teólogos, religiosos, también representantes de las otras confesiones, así como periodistas que iban a estar presentes también en este concilio. Ya continuaremos más adelante profundizando cómo se fueron llevando a cabo cada uno de los documentos y su aporte a nuestra vivencia de la fe. Que esto nos ayude a poder reconocer la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y sobre todo a cómo poder seguir profundizando en nuestra fe y realizar con fidelidad la misión que Dios nos ha confiado. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.